Graba, por favor, porque Ahora. Entonces, pidiéndole que se centrara en la síntesis, solamente en lo que es la singularidad, fue más preciso. De hecho, Vale, la te síntesis, interrumpo un poco, Antón, para dar contexto a la grabación, ya que empezará en este minuto y nadie la va a reeditar. Le pediste a la inteligencia artificial una síntesis del libro El futuro no lineal de Jacob Nafaretian, pero sí, centrado en el punto de vista de la singularidad. Muy interesante. sí, sí, porque, digamos, Nazaretian para llegar a las conclusiones que llega, toma diversos temas, diversas investigaciones y las desarrolla, y hasta llegar al tema propio de la singularidad, tarda un poquito, ¿no? Entonces, digamos, digo, bueno, preguntémosle concretamente sobre la singularidad y veamos qué me dice. Y a mí también me sorprendió mucho porque él lo hizo todo bastante ordenado. Digamos, no inventó nada, no inventó nada. Eh, y los dos elementos que más digamos, me encuriosidad, me sale el italiano, me, me gustaron, me sorprendieron, digamos, es uno cuando habla de la energía, ¿no? O sea, cómo coloca el tema de la energía dentro de la singularidad. Y después al final, cuando habla de los tres, digamos, de las tres vías que podría llegar a tener la Tres posibilidades. resolución de la singularidad, eh, que habla digamos, de la intención de la conciencia, ¿no? Para ese cambio. O sea, como que si todo va como va, digamos, el camino es en bajada, Perdón, no lo ¿no? entendí esto último. Soy bajito. sí se escucha, tenés un tono muy bajo. Si podés levantar tu volumen. A ver, yo voy a hacer una cosa, voy a sacar el Bluetooth y le voy a dejar solamente el piché, a ver qué pasa, ¿sí? Vale. Sí, dale, gracias. Bueno, más o Bueno, menos hemos seguido bien, ¿eh? Yo me he perdido esta última frase. la última frase dijo, si todo sigue como va, el camino es de bajada. Ah, hombre, Claro, ya lo creo. claro, sí, sí. Sí, Coincido. depende de la mirada eso, ¿no? De dónde enfoque uno la mirada. También Sí, estamos muy influenciados por la mirada occidental. eh, y lo que se ve en Occidente, la influencia de esa mirada es embajada. cuando quieras, Antón, nos sigues contando. Eh, sí, digamos que él me pareció con su mirada científica, ¿no? Que lo aclara al final, ¿no? Dice, su optimismo, dice explícitamente, es una apuesta ética más que una dirección certera. Ay, se Si fuera escucha por- peor, Anton. Ahora no se escucha prácticamente. Ha Oh, se escucha empeorado. peor. También ha elegido tu sonido también ha elegido la tercera opción. Bueno, no, la primera. Camino descendente. Se escuchaba mejor eh, antes. a ver, esperemos. Sé cómo te sientes porque tu estado lo he experimentado. Cuando tenía el otro equipo era ¿Y horrible. ahora cómo me sienten? ¡Oh! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Esto Excelente. ha irrumpido la flecha cosmológica del tiempo. Sí, sí. Hola, hola. La mejor singularidad. Ahora muy bien.
¿Pero tú nos Bueno, escuchas a nosotros? Antón, ¿Me parece escuchan? que no nos escucha a nosotros. Hola Antón, te escuchamos muy bien. Ahora él no. Ahora él Es no como, escucha. ¿de dónde es Antón? bueno, Es- ahora los empiezo a escuchar de nuevo. ¿Me están escuchando ustedes? Sí, te Sí. escuchamos muy bien. ¿Y tú ahora a nosotros también? Sí, sí, desconecté todo y dejé nada más que Perfecto, el computer. perfecto. Bueno, eh, no sé en qué andábamos. Con Nazaretian. Ajá. Eh, es para darle un estudio a lo que él dice, porque su punto de vista es muy científico, ¿no? O sea, eh, no se deja llevar por emociones y tendríamos y no tendríamos, es bastante concreto. De hecho, todas sus elucubraciones vienen de estudios científicos hechos por otros y comparaciones, digamos, de momentos históricos diferentes, ¿no? O sea que, pero repito, lo que me sorprendió es el tema de la energía que pone ahí en medio de toda esta explicación. Y la cosa concreta de que el lado positivo digamos, de la solución, de la resolución de la singularidad, depende del ser humano, ¿no? Concretamente, ahí para nosotros deja una expectativa abierta, una pregunta abierta, ¿no? Porque sí, depende de nosotros. ¿Y cómo? A la fin, todo termina ahí, ¿no? O sea, eh, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Porque no hay muchas respuestas en ese sentido. Sí. Bueno, acá estamos tratando de encontrar algunas Y Yo- posibilidades. Ujú. Pero yo coincido con Antón, ¿eh? No- nosotros podemos querer mucho algo, pero eso es como, no sé, había alguna frase del negro, ¿no? Que lo que pasa es que la voy a decir mal porque no me acuerdo bien, pero algo así como quiero crecer y me estiro de los pelos, ¿no? Y es como, era algo así. Igual alguno se acuerda mejor. Y no está fácil, ¿no? Efectivamente. sí, No está También hay fácil. otras cosas, también hay otras cosas que dijo, ¿no? Que cuando algo está en descenso, siempre está también lo que crece ahí. Lo que pasa es que hace tanto ruido el descenso que no alcanzamos a ver lo que está creciendo dentro de ese lío. O sea, nos lleva la atención y la energía el descenso, pero algo está creciendo y somos parte de eso que crece. Yo lo siento así, ¿no? Eh, lo alcance a ver o no lo alcance a ver, tengo ese acto de fe puesto en lo que crece, más allá de que eh, lo vea o no lo vea, porque así ha sido a lo largo de la historia. Todas las crisis han hecho mucho ruido en su caída, pero dentro de eso también estaba lo que nacía y crecía buscando lo nuevo. Así que son momentos para actos de fe. Bueno, ya hay algunos Desde- datos. Hay una cosa, había un discurso de ayer o antes de ayer del presidente chino Xi Jinping que hablaba como, por lo visto, bastante conmovido
y apelando a que se instalara ya de una vez el sentido común en la humanidad, que todos estábamos en el mismo barco, que no tiene ningún exacto. sentido, y sobre todo porque China sabe cosas que nosotros ignoramos. En el campo, ha desarrollado cosas en el campo tecnológico que son conscientes de que la humanidad no tendría por qué tener absolutamente ningún problema para tener eso que decía Silo, ¿no? De alimentación y calidad de vida y salud para todo el mundo, sin ningún tipo de problema. Entonces es como una irracionalidad que están en este atolladero por culpa de toda esta irracionalidad estúpida. Que bueno, pero no quiero extenderme con eso porque una cosa decía Cobb que no sale en el libro de Futuro no lineal, que era que son cosas que desarrolló posteriormente. Estaba trabajando en ellas antes de su partida, que él le llamaba el síndrome de catastrofilia, que hablaba que la catástrofe, la amenaza para la humanidad era un síndrome de tendencia a la catástrofe, una especie de irracionalidad psicosocial. Pero me parece que está por ahí Vicky con la mano levantada, así que le pasamos la palabra a Vicky si quiere. Justo ahora que silenció el micrófono, lo tendría que volver a abrir. Eh, es que estaba justo localizando una charla de Mario que yo la puse en el chat donde le preguntan eh, qué piensa por lo que estamos viviendo y él dice que algo así como que él es optimista, él es pesimista en lo táctico, pero optimista en lo estratégico. Una cosa, ¿se acuerdan? Y él dice que él piensa que no, que, sí, que a pesar de todo vamos a vivir, que todo se va a caer y está muy bien que se caigan todas esas cosas, ¿verdad? Que eso está muy bien. Con respecto a Nazaratien, que está muy bueno, Antón, lo que hizo, el resumen que se hizo. A mí les voy a decir sinceramente, se me hizo un enredo también con el relato del fuego, pero eso me parece que es de Antonio Molina, ¿verdad? Yo qué sé, a mí se me hizo un enredo, pero yo estaba más con, pero yo me leí el resumen que enviaron ustedes de la inteligencia artificial. Y sí es cierto, si nosotros vemos lo fenoménico nada más, este, la verdad que da cierta desesperanza, hay que decirlo, ¿verdad? Porque eh, yo quiero aclarar algo para que no hayan malas interpretaciones y que sea un predialogal en lo que yo digo y en lo que decimos muchos. Yo no tengo nada, de verdad, contra el pueblo judío. Creo que el judaísmo es una cultura muy rica, muy interesante. Creo que, y les admiro mucho. Y estuve totalmente en contra del holocausto como con cualquier pueblo. Eso no se vale hacérselo a ningún pueblo. Pero creo que en este momento no los judíos, porque hay montones de judíos y judías conscientes que están en contra y repudian ese genocidio que hay en Palestina y ahora en el Líbano. Eh, es esa dirigencia la que yo no quiero. Para mí, esa dirigencia siempre tuvo visos de colonialismo, de apartheid y de arrebatarle las tierras, porque en aquel momento ni siquiera había la densidad poblacional para hacer dos estados. Y está probado que Netanyahu ha financiado jamás con el fin de dividir a los árabes y que nunca haya un Estado palestino. Esto lo aclaro porque muchas veces cuando se habla de eso, mucha gente cree que es que una no quiere Israel. No, no se trata de eso jamás. Eso lo quiero decir. Pero sí creo que en este momento el Estado, los sionistas, el narcisionismo que estamos mostrando, esa dirigencia es el más máximo peligro
para el mundo, porque inclusive yo creo que tienen amenazado hasta Trump. Antier Antier, el arsenal que tiraron en el Líbano equivalió a 50 bombas nucleares. Ahí se deslavaba la población y murieron familias enteras. Y no es solo eso, sino la contaminación ambiental que todo eso genera. O sea, que están de verdad, son un peligro para el planeta. Entonces, ahí sí le surge como una desesperanza porque no, pareciera que no hay nada que los pare. Este, y entiendo que sí, entiendo a Antón que dice que la tercera vía que jodido, ¿verdad? Uno se pone a pensar y todos los días seguimos viendo esas películas de terror, ¿verdad? Pero también yo por una cuestión de absoluta y soberana sobrevivencia de mi espíritu, prefiero aferrarme, como les dije, al núcleo de la esperanza, bombardearlo todos los días y creo que algo va a surgir bueno y vamos a poder sobrevivir. Creo que sí, está también nuestra teoría de nuestro mito, el día león alado y habrá, no sé, fuerzas que nos ayuden. Por el momento que podemos, yo envío luz ahí a toda esa gente prisionera, a toda esa gente que está muriendo por montones. Ya hay más de 60.000 niñas y niños en muertos que han quedado sin padre, sin madre o mutilados. em, no solo en la parte de la Franja de Gaza, sino que ahora están atacando a Cisjordania y entonces uno dice, bueno, si esto va creciendo, ¿qué va a pasar? Pero como les digo, creo que la postura tiene que ser pues optimista y de enviar luz ahí. Me gustaría también, dentro de todo ese caleidoscopio de posibilidades, me gusta mucho el escrito que hizo David Samano sobre la vía estrecha. Lo conoces, ¿verdad, Javi? Y me gustaría mucho, le estaba diciendo a David que por qué no lo explicaba, pero no sé por qué a David como que le choca esta reunión y no viene, porque la vía estrecha es muy interesante también, ¿verdad? Entonces, bueno, básicamente eso era lo que quería compartirles. Yo me aferro a lo que dice el negro y sigo con la esperanza de que no vamos a sucumbir como civilización. Además, sería un despropósito. Eso, amigas y amigos, les quería compartir. Muchas cosas, ¿no, Vicky? Me han salido aquí de todo, ¿eh? Como una sopa, qué vergüenza, pero es que es como que se me vienen concatenados temas. Sí. De, y también que pensé, Javi, que habíamos tratado de hacer como un listado de cosas que nos interesara, de que nos podríamos ver. Entonces a mí también me interesó eso en el caso de David y también lo la cuestión del, de las computadoras cuánticas y cómo pueden impactar el mundo, pero eso ahí lo vamos viendo poco a poco. Gracias. Sí. Bueno, así como solo para aclarar la primera parte, veo que Marina está con la mano levantada. Yo quería hacer una muy breve aclaración. Antón, Disculpen, Javier, por favor, apaga mi micrófono que vale. Ya. Listo, ya está. Pues Antón nos había compartido un libro que él ha hecho, que yo me lo he ojeado por encima y la verdad es que me ha parecido muy interesante. Muy, muy bueno, creo que aporta bastante. Tengo que encontrar el tiempo de leerlo. O sea, yo hablo de una impresión muy personal, en una primera ojeada, más allá de hablar por hablar, ¿no? Quiero decir, porque ya sabemos que los humanistas siempre son un público muy agradecido y todos lo celebran y todos lo vitorean. Entonces, no estoy haciendo eso. Yo lo poco que he mirado me ha parecido muy interesante. Y
Y otra cosa es que le pidió a la inteligencia artificial una síntesis del libro Jacob Nazareth. Eso fue un escritito que no es de Antón, que es de la inteligencia artificial, que lo compartió en el grupo de WhatsApp. Son dos cosas distintas, ¿vale? Y Marina, tenías por ahí una mano levantada, ¿no? Sí, pero era para eso, Ah, vale. para invitar a Antón a que nos comentara de su libro, o sea, cuándo empezó a escribirlo, cuáles eran las motivaciones, porque obviamente todavía no hemos tenido tiempo de leerlo. Claro. Y bueno, pues me gustaría que hablara de eso y después largamos todas las ideas que tenemos, si no se pierde uno un poquito. Hola, Oscar. Sí, y a mí también me gustaría añadir a esto, hola Oscar, me gustaría añadir aunque bueno, a lo mejor es demasiado ambicioso para una reunión así hablada y mejor por escrito, de definir, bueno, podemos comentar un poco sobre una posible presentación del libro de Oscar a unas semanas vista. ¿De Perdón, de Oscar o Oscar, de Antón? De Antón. Lapsus lingüe. Gaby, por eso. Bueno, eh, como la mayoría no me conoce, eh, yo estoy en Italia. Antón es un nombre, digamos, que utilizo para escribir, ¿no? Soy José Antonio. Eh, Estoy en el movimiento desde el 74 en Argentina, después estuve en Brasil y desde hace 22 años estoy en Italia, específicamente en el centro, en Bolonia, ¿no? Estoy, digamos, referido al Centro de Estudios Virtual y al Parque de Estudios de Atiliano, ¿no? Como maestro, digamos, de formal. Escribo desde hace mucho tiempo y casi todo lo que escribo tiene que ver con el lenguaje siloísta. O sea, yo soy siloísta, pienso como siloísta, no tengo otra formación. Así que me es muy difícil, digamos, encarar los temas desde otro punto de vista porque enseguida los meto dentro de nuestra doctrina y así los interpreto y así los comprendo, ¿no? Así que lo que escribo tiene que ver también con todo eso. Solo que a mí me gusta escribir para la gente que no sabe nada. O sea, me gusta escribir para llevar nuestro mensaje, nuestras propuestas a la gente, sin tanto formalismo, sin tanto, digamos, burocracia, digamos, ¿no? Una cosa más, de alguna forma más poética, más colorida, en fin, ¿no? Y después, lo que escribo surge de preguntas que yo me hago. En el caso concreto de este libro, tiene que ver con el tema de la energía, porque es lindo, es reconfortante, ¿no? Y yo envidio realmente a todos aquellos que dicen, yo sé que vamos a ir a tal lugar, yo sé que vamos a pasar así, yo sé que no va a pasar esto, que no va a pasar lo otro. O sea que pueden poner una imagen suya en el futuro, más allá de la muerte, con fe y con esperanza, ¿no? O sea, los envidio. Los envidio realmente porque eh, en mi cabeza a ese planteo se le produce lo otro que dice, ¿y cómo? ¿No? Nosotros tenemos muchas herramientas dentro de nuestra doctrina, particularmente cuando se está trabajando con la CS, se está llegando a los planos más elevados, digamos que se empiezan a tener otro tipo de sensaciones, otro tipo de percepciones, uno empieza a sentir, ¿no? Que hay algo que no se consigue explicar, pero que está, ¿no? Entonces ya esa duda existencial, por lo menos en mí,
se baja un poquito y empiezo, digamos, a corazonarme un poco más, ¿no? Empiezo a estar un poco más del lado de la fe. Pero de cualquier forma, digo, bueno, esto que yo puedo hacer, tendría que ser explicado, tendría que tener un diálogo un poquito más, más común para toda la gente, ¿no? Eh, y en las preguntas básicas de dónde venimos, qué hacemos y hacia dónde vamos, ¿no? Que es difícil, tan difícil contestarse, eh, encontré que la energía, desde el punto de vista de la energía, se podía, digamos, hacer un relato, ¿no? Que pudiera llevar a la gente a entender, a entender nuestra doctrina, sin hablar de doctrina, prácticamente, ¿no? Y es así que el libro se desarrolla, porque va mezclando elementos científicos, elementos comprobados científicamente, eh, con cuestiones metafísicas, con cuestiones espirituales. De hecho, en cada capítulo, a la fin de cada capítulo, se termina, digamos, con una charla, ¿no? Un poco fuera de contexto del capítulo, pero una charla entre un místico y una Shiensat, una cientista, ¿no? Que terminan así, digamos, como alegóricamente terminan cada uno de esos capítulos, ¿no? En otra parte del libro se dice específicamente que el lenguaje del científico, el lenguaje del místico y el lenguaje del poeta son tres vías diferentes para explicar el mismo camino, la misma sensación, la misma cosa, ¿no? O sea, y se va permanentemente con eso, ¿no? Se empieza con la parte científica, se explica todo, ¿no? Se explica hasta, digamos, como para decir, el por qué el temor a la muerte, de dónde surge, ¿no? En vez de uno quedarse con esa sensación de temor a la muerte, se explica por qué biológicamente nosotros tenemos temor a la muerte, ¿no? Y qué es lo que hace nuestro cuerpo, qué es lo que nos hace nuestra biología para compensarlo y qué cosas podemos hacer. Todo muy concreto, muy biológico, digamos. Pero a su vez, después se entra con toda la parte filosófica o espiritual que consigue darle otro marco, ¿no? A esa situación. Eh, y siempre buscando, desde el punto de vista del registro, elementos de nuestra doctrina. O sea, permanentemente se está hablando de la no violencia, se está hablando de la acción válida, se está hablando del propósito. eh, Y Roberto, la voy a silenciar también. Ya está. eh, sin entrar, digamos, a decir, bueno, hay que hacer la acción válida, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, ¿no? Se lo mete, digamos, desde otros puntos de vista, desde otros conceptos. Es un libro pesado, es un libro pesado porque tiene montones y montones y montones de datos porque explica el nacimiento del universo desde el momento del Big Bang hasta el día de hoy, pasando por todas las etapas, desde la construcción digamos, de las primeras cositas en el universo, el polvo estelar, los planetas, por qué surge la Tierra, o sea, y cuidadosamente en cada uno de esos puntos se explica el cómo se desarrolla y el por qué. De alguna forma se lo explica todo como en 10 shocks, ¿no? Está dividido como en 10 capítulos básicos, 10 shocks, que cuando uno los va a analizar desde otro punto de vista se da cuenta de que en realidad son 10 momentos de singularidad diversa que también hemos vivido como universo, ¿no? Como observadores terrenos, ¿no? Porque yo digo, bueno, está todo visto desde la Tierra, visto desde nosotros, desde nuestra experiencia, de nuestros elementos de medición, de cálculo. Eh, y ahí llegamos a los 10 shocks.
Si alguno vive en Marte y me dice, pero lo que estás diciendo no va para nosotros, tienes razón. Desde nuestro punto de vista terráqueo, digamos, yo veo esos como 10 elementos de shock, esas 10 singularidades, ¿no? Y el final termina también un poco con la expresión de Nazaretian que somos nosotros los que vamos a tener que dar, digamos, la dirección de salida de esta singularidad. Solo que yo me arriesgo y coloco algunas situaciones concretas que se pueden tomar en cuenta. Todas dependen de la buena voluntad de la gente. O sea, es como decir, dependerá de las buenas voluntades individuales, de las buenas voluntades de los políticos, de las buenas voluntades de los otros, pero hay buenas voluntades que pueden llevar las cosas adelante. Y todo el libro, digamos, es como la preparación para motivar a esta gente. O sea, esa es un poco la idea, ¿no? Darle a la gente elementos para que puedan sentirse partícipes y hacedores de esta nueva posibilidad. Es como decir, no nos quedemos en el que puede suceder la cosa, lo peor, pero también puede suceder lo mejor. No, tenés que caer en cuenta de que depende de vos. No depende del sistema, no depende del de afuera. El primer paso lo haces vos, con tu cambio interno. O sea, doctrinariamente hablando, nosotros siempre decimos, el cambio empieza desde uno, ¿no? Desde el trata a los demás como quieres que te traten, del dejar la violencia de lado, de la regla de oro, o sea, esas cosas básicas que surgen de uno. No surgen de panfletos, de tenemos que hacer esto, tenemos que hacer otro. No, tenés que hacerlo vos. Y el libro trata de darle esos elementos concretos a aquellos que no tienen el apoyo de la fe para seguir las cosas adelante, que no tienen el apoyo de una religiosidad, de una filosofía para seguir adelante, pero que sienten que la cosa no va, que sienten que algo tienen que hacer, que algo quieren hacer, ¿no? Entonces se incursiona un poquito en diversas opciones como para motivar a la gente, a las personas, a tomar en sus manos la responsabilidad de ese cambio, ¿no? Concretamente. Bueno, más o menos eso. Bueno, al menos a mí me ha interesado mucho, me ha parecido muy bien explicado. Y aparte, sobre todo, lo que más se agradece es ese esfuerzo de reversibilidad, de honestidad, porque es muy distinto cuando, cuando nos externalizamos, ¿no? Y aparte nos pasa mucho. A todos, a los humanistas, a todos, ¿no? Y entonces, claro, cuando las cosas se las traduce desde la externalidad, también se capta y todo se aplana. Y te agradezco que no lo hayas hecho. Mira, tenemos una mano por ahí levantada de Roberto. Hola Roberto. Hola, gracias Antón. Eh, yo bueno, como ustedes saben, he hecho algunos aportes bastante, bastante aventureros de ponerle una fecha como es el 2029, ¿no? Equiparar que los momentos de proceso de la transformación humana en su conjunto, tal cual la plantea Silo como posible de expresarse 60 años después de que anuncia la necesidad de la curación del sufrimiento, y en Yala señala el inicio en ese mismo 69 del ciclo de la Tierra abierta al universo. No solo es
es la posibilidad de, llamémosle así, de la ruptura del ciclo terrestre, por crecimiento, por salir fuera de esta matriz de crecimiento y maduración que fue la Tierra, que como dice en el Día del León Alado, existe como la vemos hoy porque hubo instancias precursoras, hubo precursores que pusieron también en marcha esa intencionalidad en la Tierra y termina señalándonos cuando ese guía a la que llama Tenetor 3 aparece ahí montado en el león alado, que es un vuelo de nave majestuosa. No se sabe si está hablando de un ave o está hablando de una nave. Así que ave, nave, ahí va. Entonces lo que yo quiero contar, después de la lectura de la parte pesada, como vos señalaste, Antón, de tantos eventos de las 20 nodos, llamémosle así, históricos que señala muchos de los autores de la mega historia, yo me quiero centrar en estos 5 minutos que voy a hablar, en decir que esas 3 salidas, de que todo se vaya al carajo, de que siga más o menos igual o que se produzca algo extraordinario, ya está, no me dice nada, son 3 alternativas. Lo que me interesa es que yo tengo la sospecha que el acercamiento a la situación catastrófica, sin que sea catástrofe terminal, es una situación catastrófica, casi no solo es inevitable, sino hasta parece necesaria, como pasó en muchos momentos de la historia, en que en esos momentos el ser humano encuentra esa salida, además de la buena voluntad, de la intencionalidad, llamarle así, encarnizada y encarnada, o encarnizadamente encarnada, en los que van a ser sujetos de ese momento de cambio, pero no porque el momento de cambio pueda ser unos pocos, sino porque unos pocos pueden, no sé cómo decir, generar, apretar un botón de salvación humana completa, y yo, por más que me trae problemas intelectuales, tengo el registro cada vez más fuerte en la lectura, sobre todo de los libros de Silo, y en particular el capítulo 20 de La mirada interna, con el que termina que el héroe de esta edad va hacia el universo y al mismo tiempo va hacia su interno y luminoso centro, y que eso es un momento en que hay seres de su doble naturaleza. ¿Se acuerdan? Todo lo que plantea ahí tiene un aire, llamémosle así, terrestre, extraterrestre, o pedestre, celeste, o material espiritual, que, que para mí es la paradoja en la que estamos existiendo. Cuando yo veo que, como dice Silo, de que el ser humano está avanzando como nunca en su historia, a una velocidad extraordinaria, veo las reacciones violentas de los dirigentes del sistema, básicamente, llamémosle así, el paraestado
eh, el paraestado militar académico, como, no sé cómo plantearlo, como la insensatez necesaria para eliminar ese modelo definitivamente de la historia humana, y eso es lo que yo veo como el enfoque intencional de la intencionalidad. Y para terminar, quiero apoyarme que estuve revisando la película El Día de la Revelación, la película La Llegada, en la cual rescato en los dos casos una mujer que en contacto con otros seres eh, o incorpora o recupera o despierta, es decir, incorpora si no lo tenía, recupera si lo olvidó, o lo despierta si no sabía que eso podía hacerse. Y eso es lo que los científicos sociales hoy llaman empatía global. Si quieren pueden mirar en inteligencia artificial la definición, que es, llamémosle así, el aspecto de la telepatía que relaciona eh, muchos seres, conjuntos humanos enteros. Y ese tema de que uno puede ponerse totalmente en el lugar del otro en sus recodos más íntimos, como pasa en La Llegada con la muchacha, esta traductora, cuando se mete con la interioridad del chino, el general chino, o pasa en la revelación cuando en contacto con esos seres extraterrestres eh, termina diciendo escuchen. Entonces ese escuchen, primero me pareció, ay, qué trampa, termina con lo que tiene que decir, no dice lo que tiene que decir, pero ese escuchen, en el momento en que lo pongo, escuchen adentro suyo, no escuchen afuera, escuchen adentro, porque ese adentro es también, mientras más adentro, más afuera, ese escuchen es escúchense a ustedes mismos, a cada uno y a los demás, que es lo que estamos intentando hacer nosotros en tantas reuniones que tenemos en distintos grupos y ahora también con grupos de otros no siloístas, los cuales vamos convergiendo totalmente, e incluso tipo como los directores, como el Spielberg, que también narra lo mismo desde otro punto, con otras herramientas. Así que eso es lo que quería transmitir, la necesidad que tengo de que además de la buena voluntad y el despliegue de la razón, despleguemos con pedidos, con acciones, con el trabajo con la fuerza, con la cesis, con todas las herramientas que dispongamos y que además son aspectos de una misma intencionalidad con la que yo estoy tratando de comunicarnos en todos los ámbitos que podemos, y agradezco que hayan montado este ámbito y te hayan invitado, Antón, y sigamos encontrando formas de alentar que el tema de la transformación no es algo de un futuro lejano, sino que como dice Silo, si lo pedimos,
desde lo más profundo emergerá y será visible aquello que hoy está y no es reconocible todavía suficientemente. Hasta aquí. Gracias. Muy bueno, esa película está en el cine, ¿verdad? Porque yo no. Claro, Sí, está en el cine. está en toque. Vale Está, la pena verla. está en YouTube también. Yo las he encontrado las dos en YouTube. Pues compártela, Vicky. Ah, bueno, sí, sí las puedo. Ujú, ¿Cómo no? En el grupo de WhatsApp mejor, porque aquel chat se pierde luego. ujú. Ah, buenísimo, buenísimo. Pues mira, ahí tenemos algo que ver. Me- el otro día, Roberto, comentaste que más allá de si eran extraterrestres o no, que no es el punto, que son seres espirituales, ¿no? Exactamente, Javier. Ujú. Que pueden tener como nosotros un cuerpo provisorio para movernos en un tiempo y espacio definido, pero que viene de otro infinito y eterno. Yo hace poco escuché un programa, no está ni mucho menos relacionado con todo lo que has dicho, esto es una simplificación, ¿no? Solo con el tema extraterrestre, de alguien que desarrollaba muy bien todo el tema de contacto, ¿no? Y iba desarmando sistemáticamente todas las teorías, porque siempre estaba en lo que llamaba la paradoja de Fermi, ¿no? De que en su día, Antón, que es italiano, debe conocer la paradoja de Fermi, seguro. Y pues eso, que alguien había hecho un desarrollo y había dicho, si hay en la galaxia tantos planetas con estas características y tantos soles y tantas galaxias, salían unos números descomunales de posibles civilizaciones inteligentes extraterrestres. Números, pero bueno, como es el cosmos, que tiene números inabarcables, ¿no? Y entonces la paradoja de Fermi era, vale, pues si hay todo esto, que yo me lo creo, lo han demostrado muy bien, ¿dónde están? Porque hay que suponer también, y lo que tiene la astrofísica, la cosmología, es que tiene una capacidad de deducción extraordinaria. La física teórica es todo deductivo, eso es brillante, ¿no? Como el ser humano puede llegar a construir verdaderos axiomas científicos solo con el poder de la deducción y observando el cosmos, ¿no? Observando todo, ¿no? Así que decía, bueno, entonces, si hay civilizaciones extraterrestres, ¿cómo no iban a estar mandando señales? ¿Y qué pasa? Que nosotros no hemos recibido ninguna de esas señales. Y entonces también hablaba en ese vídeo de sí que habían habido algunas, pero no volvieron a haber más. Y entonces las posibles teorías que se desprendían de ello, ¿no? Incluso había una teoría que resultaba dramáticamente graciosa, que era que habían decidido que era mejor no contactar con los seres humanos porque podían ser muy destructivos. Y entonces había que dejarlos ahí en cuarentena a ver si se resolvían primero, ¿no? No digo que sea la más loable, digo que era la más dramáticamente graciosa. Pero bueno, lo desarrollaba muy bien. Me gustó mucho la capacidad didáctica, que era un... le- Es un analista geopolítico español, al que yo sigo con otros temas. Y de hecho esto no es su especialidad, pero él es físico, estudió física, ¿no? Y entonces supongo que le apeteció también hablar de estas cosas, ¿no? Todo su público se lo reprochó, que no se meta en temas que no sabe, y sobre todo los creyentes en la ufología que le decían que estaba archidemostrado, que solo tenía que irse a un determinado lugar, qué sé yo, a Atacama, o qué sé yo, iba a ver extraterrestres cada día o algo así, ¿no? Bueno, había ahí un fanatismo, ¿no? Entre sus detractores tremendo, ¿no? Pero a mí me parece que hizo una brillante exposición, así que os compartiré si os apetece,
ese vídeo, que como mínimo para anotarte todas las referencias está muy bien. Sí, compartila. Yo lo leí, Javier, y es interesante, pero también es parcial su conclusión, por más que está avalada en unas deducciones espectaculares. Que viste también el vídeo, dices, de Aguilar, que se titulaba Extraterrestre. Sí, Ah, qué bueno. Sí, yo también me parece un poco demoledor con la posibilidad, porque dije, bueno, me parece que, como nos decía Antón ahora, ¿no? Es una perspectiva muy terrestre la suya, ¿no? Y- exactamente. Y para mí no hay singularidad sin intención evolutiva que ponga en marcha todo. Esos precursores son los precursores de este momento de singularidad incluida en el proceso total. Ya está. Antón, tienes la mano levantada. Sí. Eh, Siguiendo el razonamiento de ustedes. Eh, Tenemos que tener en cuenta que eso de lo que vemos nosotros como terrestre, ¿no? Eh, Dejando abierta la posibilidad de que hay no terrestres que la ven de forma diferente, es bueno, es una suposición. Podría ser como no podría ser. Desde el punto de vista del objetivo, ¿no? Si hay vida extraterrestre o no hay vida extraterrestre, nosotros contamos con elementos para mirar el espacio, el universo, que curiosamente son copias miméticas de nuestros sentidos. O sea, no hay un aparato de observación que no responda a nuestros sentidos. Eso es importante tenerlo en cuenta. Podemos tener telescopios increíbles de una precisión electromagnéticos, todo lo que quieras, pero a la fin, termina respondiendo a la estructura de nuestros sentidos. Así que el ser terrestre y el, digamos, interpretar lo que percibimos pasa todo por nuestro cuerpo. Todo lo demás para mí son suposiciones que podrían ser y no podrían ser. No sé cuándo ni cómo, pero me viene que el negro en algún momento con esto de los extraterrestres dijo, bueno, y si estuvieran y nosotros nos comunicáramos con ellos, ¿y cómo haríamos para entendernos? ¿No? Como decir, bueno, puede ser, está la posibilidad, ¿no? De que consigamos comunicarnos. ¿Y cómo hacemos nosotros para entendernos? O sea, lenguaje básico con el que nosotros nos comunicamos, los esquemas, digamos, simbólicos, sígnicos, que a nosotros nos han llevado milenios y milenios para incorporarse y podernos comunicar. ¿Cómo hacemos con nosotros? Eso sin contar los medios, ¿no? Por los que llega esa comunicación. Y a todo esto, también me gustaría meter otro elemento más, que no sé, yo lo he definido como en el libro como la soberbia, ¿no? Del ser humano. Nosotros estamos evaluando el universo, las cosas, todo, 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 aproximadamente desde un 5% de los datos que podemos tener del universo. Hay más de un 90-95% del universo que no conocemos, no sabemos. Definimos como energía oscura, sustancia oscura. No la conocemos. No sabemos cómo funciona un buco negro. No sabemos qué pasó antes del Big Bang. No lo sabemos. Entonces podemos arriesgar. Sí, no, venimos de acá, venimos de allá, que los espacios, los universos paralelos, que se cierra un universo, se abre el otro. Está bien. Son suposiciones que a nivel científico permiten seguir adelante, seguir estudiando, seguir, digamos, abriendo las neuronas, buscando posibilidades, buscando respuestas. Pero no significa que las respuestas que nosotros estamos dando son respuestas
ciertas, son respuestas estamos mirando por una rendijita muy finita. Nuestras deducciones, nuestras interpretaciones responden más a nuestras necesidades que a la realidad que estamos viendo. O sea, a mí me puede servir creer que hay extraterrestres si eso motiva mi búsqueda, no solo científica hacia afuera, sino inclusive hasta espiritual, ¿no? Porque no necesariamente tengo que buscar afuera con los elementos, puedo buscar espiritualmente. Pero esa búsqueda tendría que ser, a su vez, el fuego de una búsqueda que no se apaga, que no se termina. Es como decir, en el momento en que yo digo, sí existen, ahí tiene que surgir rápido otra pregunta, ¿y cómo existen? Y cuando me respondo ese cómo existen, otra cosa más y otra cosa más. O sea, eso, en vez de ser la piedra final de mi búsqueda, tendría que ser la piedra fundamental de mi búsqueda. O sea, aquellos que me manda siempre para adelante. Buscar, buscar, buscar. ¿Por qué? Porque es muy poco lo que estoy viendo. Es muy poco lo que estoy viendo. Eso siempre a mí me llamó mucho la atención, ¿no? O sea, ¿cómo uno podía, digamos, decir tal cosa y si no tengo registros? ¿No? Me gusta, digamos, el trabajo nuestro con las tesis, porque a mí me da registros que no consigo interpretar de ninguna manera. Pero curiosamente es un registro que está, ¿no? Es como decir, yo no puedo explicarlo, pero está, porque lo tuve, está, ¿no? Y consigo evocarlo, o sea, que es un registro que está. Y digo, bueno. ¿Y qué pasa con eso? Se me abren perspectivas, ¿no? Inclusive hasta a nivel evolutivo. Y bueno, algo está pasando con la energía. Algo con esto del doble que se está configurando y no sé qué. Algo debe estar pasando. O sea, aquello que leía y decía, tiene que ser, sí, hagamos por esto, porque el doble, qué sé yo. Ahora yo estoy teniendo algunos elementos, registros concretos de que algo está cambiando. Y después otra cosa. En algún momento se hablaba de el sentido superior, ¿no? O sea, ya no hablamos más de esa cosa, ¿no? Después del intelectual no hay más nada. Antes había otro, ¿no? Allá arriba. ¿Y por qué no? O sea, ¿por qué no, digamos, una conducta, una acción válida, un trabajo con la energía, con la atención permanente, concreta, digamos, consolidación del doble energético? ¿Por qué no puede dar la posibilidad de la formación, no de la formación, del entrenamiento, de un sentido que no estamos utilizando, que no sabemos utilizar? ¿Por qué? Porque no lo necesitamos, porque no hemos tenido la oportunidad de hacerlo. Pero que con estos nuevos trabajos, con estas nuevas perspectivas, digamos, inclusive hasta a nivel humano, ¿no? A nivel, digamos, a nivel de perspectiva de humanidad, tenemos necesidad de ponerlos en marcha, o tenemos necesidad, como decía eh, Juanov, de esa empatía universal, ¿no? ¿Dónde la podemos meter? A nivel concreto, digamos, inclusive hasta a nivel doctrinario o para explicarle a la gente, ¿dónde podríamos ponerlo? O sea, ¿dónde podríamos justificar que esa cosa viene, ¿no? Por ahí esa ampliación de conciencia que no es personal, esa ampliación de conciencia que se derrama, ¿no? En poblaciones un poco más alargadas, en grupos más alargadas, esa empatía a nivel eh, que no es una empatía a nivel de ideas, es como una empatía justamente a nivel de sensaciones, es como moverse a un plano, ¿no? Diferente, que no lo podemos explicar. Por ahí también estamos trabajando con eso, ¿no? Abriendo puertas para explicarnos también ese 95% que no conseguimos explicarnos de otra manera, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente no tenemos sentidos que nos permitan ver qué es lo que está pasando, ¿no?
un poco el maremoto que me hago yo con esas cosas. La hipótesis con la que yo me muevo, Antón, es que no es que no hay más centro superior, le fue llamando el centro luminoso, que no es más que eso. Y la empatía global, esa es parte de la activación de ese centro luminoso, que es el que hace que podamos ordenar, pensar, sentir y actuar en la misma dirección. Así que en esa dirección vamos. Y los registros de esas sensaciones que parecen cosas telepáticas o paranormales, como dice Silo, son producto de esa activación de ese centro que también le llama el doble, como la conciencia de que el espíritu que sintoniza en lo profundo de la conciencia con esa dimensión eterna e infinita. Me parece que esa doble naturaleza está. Y el tema entre lo terrestre y lo extraterrestre, para mí, se resuelve en que nosotros tenemos parte extraterrestre también, somos polvo de estrellas. No es que somos solo terrestres, si no, no podríamos comunicarnos. Como vos decís, la comunicación está garantida porque también somos ellos. Así que ahí vamos, contentos de poder abrirnos un futuro donde parece que lo único que va es la caída de un sistema de violencia que llegó a su límite. No 100%, pero ahí andamos. No va más. Yo tengo la sensación de que, eh, digamos, no me espero un cambio mágico de un día para el otro, Mágico ¿no? no. O sea, tipo que venga una gran revolución, una gran caída y al día siguiente la humanidad cambia la conciencia y vamos a hacer otra cosa. No me la imagino así, ¿no? Pero Tampoco yo, Antón. eh, tengo confianza en que, inclusive a nivel de aquellos que gobiernan el poder, ¿no? Y no digo solamente políticamente, económicamente, los que manejan las cosas, ¿no? Ellos tendrían que entenderlo eso, que el tema de la violencia, que es lo que nos está matando, ¿no? Como personas, ¿no? Y aquello que nos trae tanto miedo, ¿no? Y eso que Nazaretian pone en la singularidad cayendo, ¿no? La tecnología que termina destruyendo. Eh, esa violencia tiene que tener en cuenta en algún momento que ya no es económicamente necesaria, que se gana mucho más, que se puede tener mucho más haciendo las cosas sin violencia, pero muchísimo más. Es como decir, no sé, sí me ponía en la cabeza de esta gente que trato de ponerme en la cabeza de esta gente que tiene estos poderes, qué sé yo, ¿no? De última, tampoco es tampoco es el dinero, ¿no? Que los mantiene. Es esa necesidad de seguir siendo, seguir existiendo, y el poder les da esa sensación, ¿no? Pero si se descubre que en vez de hacer la guerra, toda esa plata que se gasta en armamentos se ubica en otras cosas y esas otras cosas que se hacen da mucho más beneficios para ellos también, ¿no? Que hacer la guerra, eh, creo que tendría que ser un cambiamiento, un cambio sustancial en la conciencia, ¿no? Porque desde que nosotros empezamos a caminar en dos patas, el poseer, ¿no? El tener cosas siempre significó tener seguridad.
poder vivir, poder ir adelante. Y eso no ha cambiado. Ha cambiado la tecnología, han cambiado los sistemas, nos hemos perfeccionado. Ahora tenemos tecnologías, mm, digamos, mucho más efectivas, mucho más bélicas, pero curiosamente estamos matando menos gente que antes, como lo dice Nazaretian en el libro, ¿no? O sea que de alguna forma, también hasta los poderosos siguen utilizando la violencia y la opresión para mantenerse en el poder, pero están matando menos gente. O sea, es un punto de vista, digamos, totalmente descarnado, ¿no? Por ahora, A Antón, nivel por ahora, ¿eh? espiritual. Por ¿Eh? ahora, ¿eh? Por ahora, los planes no son matar menos los planes. Lo que anuncian no son matar menos gente, sino No, no, matar no. muchísima más, como no hemos visto nunca. Eh, pero si lo que pone Nazaretian en el libro, yo no fui a buscar otras fuentes, aclaro, comparativamente en la historia, es como que la cantidad de gente que se mata es menor. O sea, yendo a los números, ¿no? Concretamente. eh, yo veo que los sistemas de opresión no es que son mejores ni que la gente está más feliz, ¿no? Al contrario, creo que son cada vez más inteligentes, más perfeccionados, más súbdolos, ¿no? Más, o sea, hacen que la gente los acepte contentos, ¿no? Como decir, eh, aceptan sus propios custodios, ¿no? Sus propios guardianes, pero eh, ¿cómo decir? El negocio para el poder no está en el matar la gente. El negocio en el poder, el negocio, la cosa que al poder les da mantener el poder, mantener las propiedades, mantener los sistemas económicos, mantener, o sea, si se puede hacer todo eso sin matar gente, mejor. No sé si te puedo De hecho, interrumpir. No, nada, nada. No, no, dale. no, no, que decir, en ese sentido, con la inteligencia artificial, la plata que se está poniendo digamos, en crear armamentos a nivel, digamos, con inteligencia artificial, o robotizados y todo eso, eh, ¿con qué idea? Con la idea de que sus ejércitos, o sea, por ejemplo, los ejércitos de Estados Unidos, para dar un ejemplo, ¿no? Tengan menos bajas y no tengan que justificar a su gente la muerte de sus propios soldados, ¿no? O sea, claro, uno dice, bueno, ellos se garanticen, se garanticen o garantizan que sus propios soldados no mueren, pero a los otros los matan mucho más, ¿no? O sea, hay mucho más muertes del otro lado. Sí, pero ya hay una observación que está protegiendo los suyos. O sea, ¿cómo decir? Ya el sentido de la guerra, viéndolo desde el punto de vista económico, está cambiando. Está cambiando un poco la cosa. Eh, es como decir ahora, eh, se cuida un poco más, el- el- para mí, ¿no? Se cuida un poco más a la gente. Ahora, desde otro punto de vista, están todas las explosiones sociales a nivel de sociedad que estamos viendo que crecen, que son, digamos, como independientes del poder, ¿no? O sea, los grupos, los jóvenes que se juntan, que hacen las bandas, las explosiones sociales, esta gente que se va de cabeza y hace estas masacres, un poco en autonomía. Eso también está creciendo. Pero lo veo como un fenómeno un poquito, digamos, diferente de lo que sería el armamentismo, ¿no? Y la función de las guerras. Como,
como elemento de coacción, como elemento, digamos, digamos, económico, de poder. Esto no está nada en el libro, no entra nada en el libro, ¿eh? O sea, no es tema del libro para nada. Es un vuelo que, escuchándolos a ustedes me surge, ¿no? Como ideas mías, pero Se nota, Antón, que no escuchas a cronistas como Esteban Carrillo y haces bien para proteger tu salud mental. Yo le escucho, es más, le escucho casi que me he familiarizado con algunos comentaristas de la actualidad y casi son una compañía cotidiana, ¿no? Estoy acostumbrado a sus voces, a sus guiños, a sus, ¿no? Y claro, no es que quiera torturarme, ¿no? Porque, ¿qué hace gente como Esteban Carrillo? Te presenta la realidad con toda la crudeza que tiene. No la elude. Entonces te muestra esa foto que nadie quiere ver de cosas que pasan. Y especialmente en Oriente Medio, ¿no? Entonces dices, bueno, pero qué tortura si no puedes hacer nada. Y digo, bueno, pero es que yo quiero ser optimista con la humanidad. Pero quiero ser optimista sin eludir lo que pasa. Es, digamos, un camino un poco. Pero creo que se puede conseguir de algún modo. O sea, porque eh, volviendo al punto antes que comentábamos de las señales de Fermi, que buscaba las señales, y tú hablabas de solo captamos el 5%, somos excesivamente humanos. El ser humano respecto al cosmos está sumamente impedido. A lo mejor sí se están produciendo las señales. Pero claro, tu sistema de recepción ni tecnológico ni tus sentidos dan para que las captes. Pero ¿y si las señales son el centro luminoso que nos habla Roberto? Y tú has hablado de las Pero tesis, no, has hablado de las tesis, de que de pronto uno pues capta cosas. El Jung no lo avalaba mucho Silo, ¿no? El Carl Gustav Jung no lo avalaba mucho, bueno, no sé si lo avalaba o no lo avalaba. En tiempos cuando hablaba de estas cosas y la gente le preguntaba, ¿y qué tal con Jung y tal? Y él no quiso desarrollar, no sabemos si a favor o en contra, ¿no? Pero el Jung hablaba del inconsciente colectivo, ¿no? Y era como que de pronto también en la reunión pasada hablábamos de esto, ¿no? Como que de pronto hay una señal que algunos la captan como una borrachera de fin de semana y no saben muy bien ni qué han captado. Yo hablaba de aquello del planeta azul y la liberación, y en cambio otros, con esa señal, tienen un gran aparato de recepción, pueden hacer un movimiento como el nuestro, ¿no? Que perdura durante décadas y mucho más, ¿no? Y podría ser ese mismo inconsciente colectivo y tal vez una señal. Y dices, a mí me gusta catalogar, siempre elijo catalogar a los extraterrestres como seres espirituales, ¿no? O como el concepto de una fuerza extraterrestre, ya no sé si unos individuos o no. Entonces, sí me parece que hay otra lucidez y que hay otro... Claro, lo que pasa es una fuente complicada, ¿no? Para estar bebiendo cada día de ella, porque también te puede atontar mucho si estás cada día bebiendo de esa fuente. No sé, esto es una teoría muy personal. Igual llega un budista y me dice, ¿cómo? ¿Qué barbaridad está diciendo? Esto no es así en absoluto. Yo, como monje, no me canso de meditar nunca y evoluciono. Bueno, puede ser, no lo sé. Aquí, ahí fuera. Nada está preparado para que uno se ponga a meditar y la verdad no me parece una vía adecuada, ¿no? En mi caso, lo que me rodea, ¿no? Pero sí me parece que lo complementa y no te la tienes que jugar toda a lo externo y a lo racional, ¿no? Porque tal vez ahí están las señales, bueno, así lo ha descrito el negro, una señal, ¿no? Pues es una señal extraterrestre a fin de cuentas, ¿no? Tal vez algún día captes una señal, ¿no? Em, Otra cosa que me ha quedado en el tintero de lo que decíamos antes, con esto de la imposibilidad de captar el universo,
el espacio, tiempo y la complejidad en la que estamos, que, claro, se habla de distancias inconmensurables para poder visitar otras regiones del universo. Eh, Estamos como yo cada verano cuando me quiero ir de vacaciones y empiezo a mirar a la derecha, a la izquierda, a 2 horas de distancia, a 3 horas de distancia y siempre me encuentro con muchas limitaciones porque claro, no puedo cambiar mi emplazamiento geográfico. Entonces no se me va a ocurrir este año un emplazamiento distinto a la paradoja que tenía el año pasado, de a dónde me voy a pasar menos calor y a estar mejor y descubrir cosas de paso. Porque siempre va a ser pintar desde el punto en el que estás con un compás, un diámetro que puedes llegar a ampliar, ¿no? Más horas de distancia o menos, ¿no? Eh, y esta es la limitación del ser humano también en el universo, ¿no? De que está limitado por el combustible, por los recursos energéticos, está limitado por un montón de cosas para poder explorar otras regiones ya físicamente, ¿no? Y también limitado por su naturaleza humana que no le va a permitir superar determinadas velocidades y alcanzar determinadas distancias, ¿no? Pero esa limitación está también en cuestión. Podría ser que al universo se pudiera viajar a través de él a partir de comprenderlo, que nuestra comprensión es tan pequeña del universo que como no lo hemos comprendido no podemos viajar en él. Pero hoy en día ya, si tú comprendes, dices, claro, no, déjate de tonterías, yo lo que quiero es viajar. Dicen, ya, pero ¿viajar a dónde? Porque lo estás concibiendo como si fueran dimensiones de Newton, del planeta Tierra, ¿no? De la física antigua. Pero, pero no es así, porque la gravedad, por ejemplo, es la deformación del espacio-tiempo y ocurre en cualquier sitio. Ni siquiera comprendemos eso, la confundimos como si fuera una fuerza, no es una fuerza. O al menos no se comporta como una fuerza o implica eso, una deformación del espacio-tiempo, ¿no? Por tanto, si comprendemos que lo que hay ahí fuera es espacio-tiempo, a lo mejor podemos inventar una máquina cuando seamos realmente capaces de dejar de darnos tortazos y dejar de pelearnos, inventar una máquina que pueda viajar en el espacio-tiempo, porque ha comprendido dónde el magman, el que quiere viajar. Porque si no lo ha comprendido, pues claro, no es posible. Harás la máquina después de comprenderlo, quiero decir. Pero no estoy diciendo que lo comprendas y místicamente viajes, no, no. Se crea una máquina adecuada para viajar en ese concepto espacio-tiempo, ¿no? Así que creo que esto, a futuro, el ser humano de miles de años podría hacer estas cosas y conocer regiones inexploradas, ¿no? En ese sentido también soy optimista, ¿no? Y iba a decir algo más, pero ahora me he olvidado. Pero bueno, le pasamos la palabra a Vicky, que tiene ahí la mano levantada. Sí, bienvenido David Samano. Qué bueno que entraste. Eso, Eh, bienvenido. Saludos, saludos. estaba pensando que lo que dice Antón, y vea, justamente es que son varias cosas, perdona Javi, pero es que a mí se me vienen varias cosas, o compañeras y todos. Eh, cuando yo entré al movimiento, eso es lo que a mí más me gustó, que siempre todo partía desde de que el movimiento es profundamente existencial desde el punto de vista de que yo veo al mundo desde lo que siento, desde lo que, cómo a mí me afecta todo, y eso a mí me gustó mucho, porque yo era una gran lectora de, qué sé yo, de Freud, de Marx, bueno, me leía todo, leía muchísimo en la universidad. Pero el planteamiento siloísta, lo que más me atrapó es ver las cosas porque al fin y al cabo yo soy ese ser humano que es sufriente y viviente, que estoy viviendo todas esas cosas, ¿verdad? Pero vos tenés mucha razón en lo del 5%. Yo siempre me lo he preguntado, pucha, pero ¿qué es la materia oscura? ¿Qué es la materia gris? Se lo pregunto mucho a Marcelo Rivera, que como él es físico, sabe mucho de eso. Pero la verdad que los científicos no se han puesto de acuerdo con eso, ¿verdad?
Con lo que vos decís que ha muerto menos gente, estaba viendo ahora que el evento donde ha muerto más seres humanos en la humanidad se produjo de 1939 a 1945 con la Segunda Guerra Mundial. Murieron entre 70 y 85 millones de seres humanos y entre esos 55 millones eran civiles. La verdad que fue una matazón. Ahora, en este momento pareciera que hay un plan de una élite, ¿verdad? Eso es lo que se dice. No es que yo sea conspiranoide, pero la verdad que a veces viendo la realidad, eh, como para eliminar gran parte de la población. Y yo, como dice Javi, no es que me torture, pero es que yo no puedo tampoco vivir en un mundo en que hago así a realidades que se están viviendo, ¿verdad? Aunque sí trato de no ver esas imágenes antes de irme a dormir, porque la verdad que ver esos niños mutilados en Palestina, yo no, me cuesta mucho después dormir porque son imágenes, la verdad, terribles. Pero lo que me pregunto ahora y diciendo y poniéndole atención a Javi, y no sé cómo lo ves vos también con tu libro, si desde ese 5% que nosotros apenas podemos captar, ¿verdad? Que es casi los elementos de la tabla periódica, podríamos nosotros, dando un salto cualitativo, diseñar una estrategia que a lo mejor no es tan complicada de viajar, de manejo del tiempo y de la energía, como decía el negro en aquella charla, ¿verdad? Eh, y que no sea a lo mejor tan complicado. Hay un astrofísico, no sé si lo han seguido, es interesante, él se llama Brian Cox. Lo que él dice es que lo que no se ha podido comprobar es que sea vida como que no haya en este universo, la vastedad del universo, vida con las características nuestras, ¿verdad? Vida porque vos tenés razón, nosotros lo vemos desde nosotros, ¿verdad? A mí imaginarme a alguien con cara de serpiente y que llegue y que me hable, me parece como, no me agrada mucho, la verdad. Me gusta lo humano porque yo soy humana, aunque sé también que puedo formar un doble, bueno, que esa es la aspiración, pero la verdad que lo humano es muy bello. A mí me gusta este planeta y lástima, bueno, las cosas feas que hay, pero me deja pensando mucho eso, Javi. Es más bien como una interrogante, bueno, para ambos y para todos, de que si a lo mejor muchas cosas, como dice el negro, la trascendencia misma está ahí a la vuelta de la esquina, pero no lo vemos. Eso dice Mario, a veces. Está ahí, pero no. Hay algo, inclusive hay un organismo, eh, bueno, hay uno que es inmortal, creo que es la salamandra, no recuerdo bien, pero hay uno que se le rompen partes del cuerpo y las renueva. Hay un animal que hace eso. Y hay otro que yo creo que está compuesto como por dos células. Y su ojo puede ver en todas las direcciones, diferentísimo al ojo nuestro que no, que solo, ¿verdad? Entonces, ya en la naturaleza se nos está mostrando muchas cosas, ¿verdad? Entonces, eso era lo que les quería compartir, que todas esas cosas llaman la atención y que están ahí nada más como para verlas. Eso sería, gracias. Muy brevemente, me imagino que varios queréis hablar, pero quería, primero que me he acordado de lo que iba a decir antes y luego quería hacer también una broma a esto que decías. Hay un autor, un escritor que se llama Martin Garnett, o no sé si lo pronuncio bien, Garnett, que es así como matemático, también físico, ¿no? Y habla de estas de las paradojas así como matemáticas. Decía, como mínimo, si encontramos otros tipos de idea, queremos que sea simétrico. Son dos ojos, dos meses de que venga con una sola mano, un solo ojo, no nos gusta, ¿no? Necesitamos esa simetría. Bueno, y
Y entonces, lo que iba a decir antes en el capítulo de las cosas positivas es que también pienso que, que, claro, esta señal que debemos captar, a lo mejor, claro, también tenemos que pensar que igual que nuestros sentidos para captar el mundo y para también está limitada nuestra captación de nuestra propia temporalidad. Y entonces quizá queremos los resultados muy rápidos, claro, de acuerdo a nuestra escala vital. Pero realmente el ser humano es realmente radiactividad. Ah, no. Ah, vale, no. Que ponía ahí un mensaje que han detectado que hablo mucho y que van a bajar mi mano. Digo, ya la IA es invasiva totalmente. Bueno, entonces, ¿ves? Ya me ha despistado. Entonces, bueno, eso no nos damos cuenta de esa dimensión reactiva que tiene el ser humano en el cosmos. Es pura radioactividad, porque en muy poco tiempo cósmico pasa de un estadio evolutivo muy básico a un estadio evolutivo descomunal, ¿no? O sea, rompedor, ¿no? Como el que estamos ahora. Pero es que estamos a puntito, y yo creo que por ahí viene también la singularidad, y que no es solo, ni mucho menos la de la IA, aunque también, pero es también la singularidad energética. Y la singularidad energética prácticamente hemos llegado. Hemos llegado a esa etapa de la humanidad que ha sido un ensueño histórico desde que existe, que es la energía ilimitada. Y China lo sabe, porque China, como no se ha metido en líos, tiene tiempo de dedicarse a estas cosas, de retarse a sí misma y no tiene límite en cuanto a la magnitud de sus proyectos. Y entonces ahora hace poco salía la semana pasada que habían hecho el proyecto este de energía de fusión que es que simplemente obtienes de una manera muy salvaje y de una inversión tremenda de energía y de una complejidad tremenda, pero el resultado final es la perfección, obtengo más energía de la que he suministrado al sistema. Y esto es el equivalente a decir tengo energía inagotable para viajar a cualquier región del universo, para que no haya problemas energéticos de la humanidad con el conflicto geopolítico que tenemos entre manos con ese asunto, ¿no? Lo que pasa es que, claro, entonces es como si lo tecnológico también estuviera evolucionando por su propia vía, arrojándote a un desenlace de singularidad. Pero no, claro, no estamos yendo en simultáneo con lo psicológico, ¿no? Al contrario, hay elementos que tienen resistencias a, a comprender y a evolucionar. Y son sumamente destructivos y se nos quieren llevar a todos por delante. Porque yo también estoy contigo de que creo que ACOP era demasiado optimista con que había bajado el derramamiento de sangre y creo que no ha bajado. Y es más, los planes, cuando están empezando a acostumbrarnos cada vez más no, un influencer, no, en el New York Times, en la prensa al uso, tratan de acostumbrar a que tal vez las bombas atómicas tácticas no son tan mala idea. Mira, Japón se recuperó como potencia en los años 80, si no le vino tan mal. O sea, quiero decir, están empezando a acostumbrarnos a esa idea, porque además no tienen ningún otro plan para su puto sistema que se va al traste. Y se va al traste por simple evolución, porque claro, si no quieres evolucionar, la que te entrega la evolución es un verdadero puto desastre, de querer mantener, conservar, explotar, bueno, de no querer soltar la violencia, ¿no? Entonces, al no querer, se están aberrando a lo más monstruoso. Entonces, en este momento, pues conviven las dos versiones. Una humanidad que quiere saltar y que tecnológicamente, digo tecnológicamente, no sé en lo demás porque soy un gran desconocedor del mundo oriental, pero tecnológicamente China lleva la delantera para hacerlo en positivo y regarlo a toda la humanidad. Y esto contrasta con otra gente que es que sencillamente, pues eso, vive en la contradicción de no comprender que, que el sistema planeta no puede ser concebido como entidades diferenciadas. Porque es como si tu mano izquierda se en la asimetría se peleara con la derecha, ¿no? Es que es absurdo, es pura contradicción. Entonces el planeta Tierra está en contradicción y nos castigan a los que
moralmente no estamos hechos de esa pasta y tenemos otra sensibilidad. Nos castigan teniendo que soportarles con toda esa porquería retrógrada y asesina y violenta a la que nos tienen acostumbrados. Bueno, ya el speech este iba a ser muy corto y me he enrollado. Vamos a pasar a una mano levantada que veo por ahí. Bueno, estamos haciendo como un programa así de YouTube, influencers. Al final los tendremos que grabar y ponerlos ahí, ¿no? Oscar levantó la manita. Sí, sí, hola, gracias por permitir participar. Es algo breve y a lo mejor muy sencillo, porque eh, con el intercambio que se ha dado, recuerdo a un físico mexicano que se llama Miguel Alcubierre, y él ha desarrollado una teoría en donde se puede viajar en el espacio más rápido que la luz. Es una explicación teórica de cómo el espacio se acorta y por atrás se alarga, y en fin. Y también ha comentado que los agujeros de gusano en teoría existen. En la práctica no se ha demostrado nada. Pero menciona, antes no sabíamos de los hoyos negros, pero ahora ya los hemos observado desde lejos y están ahí presentes, ¿no? Pero yo me pregunto si querer viajar en el espacio es seguir manteniendo el mismo sistema de creencias. ¿Y por qué no modificar esto y pensar, como decía Antón, que se puede viajar de otra forma? Nosotros, como siloístas, intentamos consolidar el doble, manejando la energía para formar el espíritu. Y Silo nos ha dejado el mensaje de que la muerte no existe, ¿no? Y que la energía va a otro lado. Entonces, ¿por qué no pensar que este sistema de creencias no nos permiten ver otras cosas? Bueno, ya lo decían ustedes. Nada más quería yo puntualizarlo desde cómo lo interpreto yo. Pero yo me pregunto, pensando en este momento de la singularidad, como siloístas, ¿estamos preparados para esto? ¿Estamos trabajando en conjunto para afrontar esto y ser una guía para aquellos otros, ser un orientador, alguien que nos vean y vean lo importante de la no violencia, de tratar al otro como yo quisiera ser tratado? Roberto, en su interpretación de León Alado, nos habla ahí claramente, entre otras cosas, que hay que pasar por encima de las divisiones. Y yo llego a observar en nuestro movimiento, igual que ustedes, participo en muchos grupos, que hay divisiones. Y entonces, ¿qué estamos haciendo ahorita? ¿Estamos preparados para eso? ¿Estamos trabajando en conjunto? ¿Estamos superando nuestras contradicciones internas y con los demás? Y a veces yo me contesto y digo, bueno, parece que todavía no avanzamos por ahí, porque a veces hablamos últimamente en los grupos, se habla de la bondad, tratar al otro como quiero ser tratado. Y como yo lo he comentado en otras ocasiones, entre siloístas es muy fácil, lo tenemos muy presente y nos acordamos inmediatamente cuando estamos aquí. Pero cuando salimos a la calle y tratamos con el que me limpia los zapatos, con el que me lava el coche, con el que me arregla el coche, ¿cómo soy ahí? ¿Estoy dejando huella? ¿Estoy dejando esa imagen de una persona bondadosa y que no lo ve desde la superioridad? Yo son cosas que me pregunto y lo pongo aquí. ¿Estamos preparados cuando se llegue ese momento? Porque yo, igual que ustedes, pienso que Roberto pone la fecha del 29. Yo veo que todo se desestructura. Yo veo la mentira surgiendo por todos lados. Me gusta estar atento a las noticias, pero las vi un ratito en la mañana porque es pura muerte, pura violencia, y bueno, si continúa eso me deprimo y ya no quiero salir. Pero cuando yo salgo aquí en mi medio, lo comenté me parece que hace en la primera reunión, yo no veo la violencia, yo me llevo bien con el vecino, dejo huella ahí con el que está más lejos, dejo el coche andando, me bajo y no pasa nada. Entonces, esas noticias que pasan, no niego la violencia, desde luego que no, y no niego lo que está pasando en Gaza, y no niego lo que pasa aquí en algunos estados como Sinaloa, en donde de repente sí hay alguien que tiene esos problemas, pero bueno, en términos generales, en mi ámbito inmediato, no lo veo y contribuyo con algo, ¿no? Entonces quería plantear eso
Y sí, me sigo preguntando, ¿estamos listos para este momento? Cuando se venga este momento, para el 29, como comenta Roberto. Bueno, eso quería compartir. Gracias. Tu micrófono, Javi, no se te escucha. Ah, vale, digo que igual alguno de los que os habéis sumado ahora, como David, que igual que os apetece decir algo. Antes Vicky nos recordó la relación del tema de la vía estrecha, ¿no? Con las cosas que estamos hablando. Bueno, ahí te paso el embate. Hola. Bueno, disculpen, yo no puedo decir mucho porque acabo de entrar. Este, lo más que puedo hacer es saludarlos a todos. Y bueno, si van a hablar de la vía estrecha, pues cuando guste hablamos de ella, ¿no? Eso sería muy bueno para mí. Mm, y bueno, miren, por ejemplo, pues yo soy filósofo de la ciencia. Es, mm, quisiera que me comprendieran. Los filósofos de la ciencia, pues analizamos filosóficamente a la ciencia y sus conceptos de verdad, de cómo justifica la ciencia lo que dice. Este, reflexionamos sobre el tipo de explicaciones que da la ciencia y, y bueno, ya luego viene cómo el público toma la ciencia, lo que ella dice, que también es otro de los problemas que se analizan, ¿no? Entonces, discúlpenme, ¿sabes? Soy un poco escéptico de cómo, del peso que le damos a lo que dice la ciencia. En el poco, mucho análisis que he podido hacer de la ciencia, yo siento que las opiniones de la ciencia son muy humildes. Realmente, como todo lo tiene que ir justificando lo que dice, a veces se sobrevalora la ciencia o se va muy lejos de lo que dice, ¿no? Por ejemplo, ahorita que Oscar comentaba lo de este físico mexicano, sí, yo también lo he visto. Esta cuestión de los viajes a través de anillos de gusano que plantea, aclara desde antes que eso no va a violar el principio de Einstein de que nada puede viajar más rápido que la luz. Él dice, efectivamente, sigue vigente, pese a que se inventen algunos trucos posibles para recorrer grandes distancias, todavía sigue bien robusta la idea de que no se puede viajar más rápido que la luz, incluso con un truco que él mismo plantea. Dice, pero no nos olvidemos que es un truco el recorrer grandes distancias haciendo trucos, pero se mantiene vigente el principio de que no se puede superar la velocidad de la luz. Entonces, habría que ver por qué lo dicen. Yo veo, en general, desde que yo entré al movimiento, fue en las épocas del siloísmo, siempre se mencionó que el ser humano es un ser que supera todos los límites, casi por consigna, ¿no? Póngame un límite y yo lo supero, ¿no? Así como que era la idea, y entre ellos la velocidad de la luz. Y pues yo veo en el consenso general es que está todavía bien robusta la idea de que no se puede superar la velocidad de la luz, que de hecho, ponerle un límite a la velocidad nos permite conocer cosas que no hubiéramos podido conocer si siguiéramos pensando que es infinita las velocidades que se alcanzan, ¿no? Por ejemplo, la manera de representar el espacio-tiempo no es la misma con una idea de velocidad infinita que con una idea suponiendo la velocidad finita. Tiene mucho mayor poder heurístico. No sé si se entiende la palabra heurística. Heurística es, una teoría tiene más heurística que otra,
en la medida en que sugiere nuevas observaciones, aunque no sea más verdadera que la otra, pero sugiere nuevas observaciones, nuevas perspectivas que no se podrían pensar si no se asumiera esa teoría. Entonces, por ejemplo, pensar que la luz tiene límites tiene mucho mayor valor heurístico que estar pensando que se puede superar esa velocidad. Ofrece, por ejemplo, representaciones del espacio-tiempo que no hubiéramos podido hacer si pensamos que la luz, que podemos superar esa velocidad, ¿no? Entonces, bueno, eh, es- hay, creo que hay que revisar bien em, este tema, ¿no? De la heurística. Hasta qué punto nos permite en una teoría pensar más, nuevas cosas que antes no podíamos pensar, ¿no? Y en ese contexto, pues, por ejemplo, últimamente yo veo una tendencia en los videos que hay en YouTube y todo esto, de que mm, prácticamente estamos solos aquí en el universo. Semejantes distancias son tan grandes que por muchas capacidades tecnológicas que tengamos, no vamos a llegar muy lejos, ¿no? Entonces, eso no pasaba antes. Antes la vieja manera de pensar las cosas era que, pues así como descubrimos América, pues ahora nos toca descubrir el universo. Capaz que estamos entonces en el mismo paradigma de siempre, al contrario, nos estamos afirmando en el mismo paradigma. Podría ser. Es difícil pensar un nuevo paradigma si estamos pensando desde el mismo paradigma, ¿no? Entonces, bueno, eh, hay que conocer esas cosas, es lo que yo les puedo comentar de momento, ¿no? Pero, eh, pues, yo creo que es muy interesante lo que estamos discutiendo, o sea, siempre es bueno plantear todas las posibilidades, hay que ver, ¿no? No, yo no cierro la discusión que hasta ahorita comprendo que se han estado dando, pero sí veo que me gustaría añadir esas consideraciones, ¿no? Que les comentaba, ¿no? Pero bueno, gracias amigos. Qué bueno que están aquí todos mis cuates. Mis cuates, como decimos en México. Y mis cuatas. Muy bueno. Bueno, no sé si alguien quiere comentar algo más o ya llevamos cerca de 2 horitas y lo podríamos dejar aquí. Tiempo prudencial, ¿no? Y ya nos ha quedado mucho pendiente para compartir en el grupo de WhatsApp, que si la película, que si yo voy a compartir eso del audio es extraterrestres, y bueno, cualquier otra de las cosas que hayamos mencionado o nuevas que surjan, pues la compartimos por ahí por el grupo, ¿vale? Y, La, la y película organizar. vieja, ¿eh? Y organizar lo de Antón, una presentación del libro de Antón en una fecha. Yo ya lo anticipo porque luego cuesta mucho aclararse, porque Ujú. tan evolucionados que somos y no somos capaces ni siquiera comunicarnos con mensajes sin tener malos entendidos. En el buen sentido, ¿eh? Malos entendidos que no los entendemos. Eh, una fecha que venga bien, que te dé tiempo a ti de preparar un texto que te gustaría usar como presentación, aunque ya veo que improvisando vas de maravilla. Eh, Y alguien eh, presente también. Sí. Solía, una, una reseña tuya de cómo quieres ser presentado. sí. Eso que nos Javi, pone tan en crisis. Y básicamente a partir de ahí pues hacemos un flyer y el equipo aquí de Ana Ferreira lo distribuyen al mundo muy eficazmente y yo creo que pues eso, que es un tema de mucho interés y que puede venir bastante gente. Pero Bárbaro. independientemente de los que vengan, estaremos bien. Bueno, yo en 2 o 3 días mando una pequeña reseña de la presentación, que en realidad ya está en el libro, ¿eh? Ah, bien. Está en la contratapa o está la bibliografía, digamos. No hay mucho para decir, digamos. Sí.
Y después, no, me dio mucha risa cuando decía, haciendo las cosas así te va muy bien porque es gracioso, porque diciendo las cosas me van pasando por la cabeza y digo, ah, pero es interesante, no lo había visto desde este punto de vista. Mm. No, es muy lindo un poco lo que decía Oscar y lo que decía también, ¿cómo se llama? David. eh, se juntan un poco todas esas cosas, ¿no? Porque lo que decía David de la heurística, yo lo relacioné enseguida con eso que decía yo de el proyectar esas cosas hacia adelante, que parecen así, digamos, como creencias y qué sé yo, pero que para mí son piedras fundamentales para poder seguir adelante, ¿no? Como decir, llegar hasta obtener una respuesta y a partir de esa respuesta buscar otra respuesta más adelante y otra respuesta más adelante, ¿no? Que tal vez no resultan muy científicas, tal vez un poco agarrada de los pelos, pero si uno sabe que es una agarrada de los pelos, pero eso motiva, ¿no? La búsqueda, eh, me parece importante. Y con lo que decía Oscar, si estamos preparados o no estamos preparados, yo creo que hay un punto fundamental que el negro lo dijo siempre, que siempre lo hemos trabajado. Nosotros tenemos que estar preparados de nosotros. Es como decir, yo desde mí tengo que tener la convicción de que desde mí no es que puedo generar un nuevo proceso, pero que en mí ya está el germen de un nuevo proceso. O sea, todo eso de que tratar a los otros como quiera que te traten, de no llevar la violencia hacia adelante, que no sea un eslogan, que sea un elemento que hace parte de mi vida, como experiencia, ¿no? Como experiencia en el sentido de decir, ¿por qué yo tengo que tratar bien a los otros? ¿Por qué no tengo que violentar a los otros? Porque no me conviene. Porque no me conviene como ser en evolución. Porque yo de esa forma no evoluciono. Para mí es mucho mejor para mi conciencia, para mi mente, para la ampliación de mi sentido, hacer las cosas bien, ¿no? O sea, tratar a los otros bien, porque gano. Yo teniendo al lado gente a la que trato bien, yo gano, porque ganamos todos, gana el otro y gano yo, ¿no? Eso que decía, yo soy porque tú eres. Y es verdad, pero llevarlo al registro personal. Desde el registro personal, yo creo que la visión negativa del mundo se modifica un poco. Es como decir, no es que el mundo cambie por eso, pero mi sensación del mundo cambia un poco. O sea, yo ya tengo como más fuerza, como más fe de que la cosa puede andar adelante. Y desde ese registro se hacen cosas diferentes, se conoce gente diferente, se hacen grupos diferentes, se buscan perspectivas diferentes, ¿no? Yo creo que el partir desde uno, ¿no? Desde el registro de lo que uno hace, de la acción válida, es importante. Es importante porque cambia todo, todo. No es un solo una sola situación de que lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer. No. Es una economía personal. O sea, yo gano, evoluciono, soy mejor. Y me cambia la imagen del mundo. Me cambia la imagen del mundo. Es una cosa muy estúpida, ¿no? Pero es como si yo salgo a la calle y salgo así, qué sé yo, y todo está para la mierda y qué sé yo. De repente pasa alguien y me sonríe, y yo sonrío, y el mundo cambia. ¿Por qué el mundo cambia? ¿Qué cambió del mundo? No, cambió un registro. Son cosas muy tontas, ¿eh? Son cosas muy biológicas, muy. Pero y bueno, nosotros somos eso, carne y huesos. Y de ahí partimos con las emociones y con el intelecto. Pero trabajando, digamos, de ahí abajo, pues creo que se pueden hacer las cosas. Hola, Hola, Anita. Hola, Ana.
Bueno, yo no he podido estar en la reunión, lamentablemente, tuve que recibir veterinario. Este, pero me parece, escuché la última parte, me pareció muy interesante el intercambio, supongo que quedó todo grabado para que los escuche después. Y bueno, eso, me gustó mucho todo lo que alcancé a escuchar, ¿no? Hay como una intención que se va lanzando en una dirección y que arriesga a arriesgar, se arriesga a poner afuera un universo imaginativo, ¿no? Que puede construir. Así que gracias a todos por eso. Eh, bueno, y espero que la grabación, Javi, la pongas pronto acá en el chat. Escuché que está la idea de organizar una charla para la presentación de un libro de Antón. Ujú. El libro lo han compartido, está en PDF en el grupo. Está en el grupo, sí. Bien. Y ya hay una fecha para esa presentación. ¿Definieron una fecha? No por ahora, Ana. Para eso ya queda para... Bien, Hoy, como la charla ha estado muy interesante, hemos podido mejor Sí. conversar que dedicarnos a cuestiones organizativas. bárbaro. Ujú. Y vamos a seguir con esta propuesta de o hay una intención de achicar las distancias. Pregunto porque me parece que ya se está manifestando una línea, ¿no? de trabajo que está apareciendo una intención más clara. Yo no he entendido, Ana. Yo he No. perdido ¿Hablamos de la parte del conquista del diálogo. espacio? ¿No? Estoy poniendo el pie en el acelerador. Eh, bueno, nada, lo saco del acelerador. Estaría bueno poner una fecha porque nos reunimos cada 15 días y la presentación se extendería a 30 días o menos. Bueno, estaría bien, 15, 20 días que se extienda la presentación del libro está bien. Como para ir teniendo consignas con tiempos, ¿no? Y que después no se diluya. En esto tú eres la especialista, Ana, tú lo que digas tú. No, yo no soy especialista, es más, Pues, me hizo gracia lo que dijiste porque, bueno, yo ya no tengo la capacidad pero bueno, hay otros, está Vicky, hay otras con experiencia acá que pueden hacer el tema de la difusión. eh, y, pero bueno, eso, es organizar un poco los tiempos para que no se pierdan. Eh, Estas cosas, estas charlas, estas presentaciones son buenas siempre en domingo, para que sean accesibles a todas las latitudes. Así que se podría ir intentando una fecha, proyectando una fecha, si les parece. Y yo creo que tendría que ser Antón, porque, ¿verdad? Como está tu tiempo y que cuando lo ves vos fácil y